Mi vida siempre fueron, bueno, toda la parte de computadoras. En el 79 entré en una empresa de computadoras que había muy poquitas en el país. Imagínate, estábamos hablando de computadoras que costaban 1 millón, $2 millones. Un disco rígido era un lavarropa de Enorme. 10 kilos Sí, para 10 la kilos de compu música. era una habitación de 4x4, era una cosa inmensa. Claro, y a 21 grados, ¿viste? Tenías que entrar con gamulas más o menos. No Claro. se podía fumar, no se podía comer, no podías hacer absolutamente nada. Era más limpio que un quirófano. Y bueno, y un día un médico, un ginecólogo se acerca a la compañía en el 86, se acerca a la compañía pidiendo una solución para una chica que era su paciente cuadriplégica y con síndrome de cautiverio. Síndrome de cautiverio hoy se conoce más difundido por el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad autoinmune que te afecta toda la parte muscular y nerviosa y quedas totalmente cuadripléjico y te afecta el habla. Bueno, a ella fue por un pequeño accidente que tuvo y fue diagnosticada, una de las primeras mujeres diagnosticadas con ese síndrome, ya que no podía ni moverse ni hablar. Y entonces el médico estaba desesperado porque quería saber qué le dolía y era muy complejo la comunicación. Y entonces la compañía dice, mire, no hay nada y aparte ni siquiera hay computadoras más chiquitas. O sea, no había ni llegado todavía lo que fue la 86, la Claro, IBM sí. 86, no había llegado. Y cuando llegó te salía $50.000 las PC, ¿no? Una locura. Pero en ese momento habían los que era como la Commodore o las computadoritas que se conectaban al televisor y con tu grabadora cassette vos hacías el programa. Entonces el departamento de ventas me dice, no, mire, a lo sumo hable con este ingeniero que es el que tiene a cargo universidades y capaz que sabe de algo que investigan, pero ni se hablaba de discapacidad en ese momento. En Argentina ni se hablaba en el mundo, porque el fenómeno de Hawkins apareció recién en los 92, 93. Y, y entonces cuando el médico empezamos a charlar con él, y le digo, bueno, yo te voy a ayudar. Y se me ocurrió utilizar un sensor de una unidad de cinta que permite detectar vacío y presión de aire. Entonces le digo, bueno, si yo me lo pongo en la boca con una manguerita, si aspiro se activa y si soplo también. Por lo menos obtener un sí y un no, más fácil. Así fue. Fui a la casa de esta chica, nos conocimos, le digo, mira, es muy fácil lo que voy a hacer, ponete la manguerita en la boca y trata de aspirar. Pasa un tiempo, no pasa nada, le digo, bueno, ahora trata de soplar. Tampoco pasaba nada, le digo, bueno, mira, me habré equivocado en algo y me voy. Pero cuando guardo la manguerita, claro, al estrangularse, aumenta la presión de aire y suena la chicharra. Entonces dije, ya sé, si tapo la manguerita en un extremo y dejo el aire encerrado, cada vez que yo la deformo por presionarla, se va a activar. Entonces le pregunto si podía morder en forma voluntaria, si podía morder. Le pongo la manguerita en la boca y tenía que ser en las muelas porque se le había desplazado la mandíbula. Entonces cuando ella mordía por delante, la doblaba, no la presionaba. Y cuando se la pongo atrás de la boca, al morder, se activa la chicharrita y le dije, bueno, ya está, con esto vamos a comunicarte. Y así hice el primer programa de comunicación para cuadripléjicos. Sí, y así se creó en la Argentina el primer sistema de comunicación para cuadripléjicos, que era un teclado virtual. O sea, lo que hoy es común ver un teclado virtual en pantalla, en la Argentina estaba en el 86. Entonces, fue tal el impacto cuando esperamos todos que se comunicara, porque la madre conectaba la computadora, yo le había prestado la computadora, entonces usaba el televisor y un grabador a cassette, había que esperar como 15 minutos que el grabador cargara el programa y se prendía en la pantalla el cursor. Entonces lo que hacía el programita que era, le mostraba la palabra vocales. Si ella mordía en la palabra vocales, aparecía la A, la E, la I, la O, la U. Entonces, si mordía así, la A se imprimía y después iba a las consonantes. Claro. Y así escribía. Y uno dice, pero ¿cuánto tardas? Mirá, Claro. cuando vos estás con un problema así,
Tenés las 24 horas para comunicarte. Lo importante es no estás lograrlo. con necesidades de ir a tomar un taxi, de correr un colectivo. Tenés las 24 horas para comunicarte. Es así. Entonces, ahí aprendés que los tiempos son diferentes. Entonces, ella en 40 minutos, que todo a veces surge el ego, ¿no es cierto?, de alguien que dice, bueno, a ver, pues, por lo menos que me diga gracias, ¿no es cierto?, después de 2 años del accidente. Y ella me pregunta, y ella empieza a escribir, y ahí yo me empiezo como en un nudo grande en la garganta, y dice, ¿quién carajo sos? Porque no sos nada mío. No sos ni esposo, ni amigo, ni hermano, porque todos se fueron y me dejaron sola. Imagínate, yo estaba quebrado y ella peor todavía. Entonces, cuando se recupera, porque se quiebra y empieza a llorar, bueno, se recupera, ella ahí sí pone, no existen palabras que existan para decirte lo que siento. Me abriste una esperanza, gracias, Silvia. Y así fue que a través de esa boquilla que tenía en la boca, ella empieza primero a recuperar su rol, que era el de madre. Tenía 3 hijos y la mamá de ella era la abuela, pero se había convertido en madre. Pero ella veía que se le escapaba de la mano todo eso. Y cuando ella toma ese rol, porque después le había puesto una impresora y entonces empieza a dejar mensajes escritos, y entonces el más chiquito me decía, ¿cómo desconecto, mamá? Porque mamá me llena de deberes. Vos fíjate, Claro. ahora mamá me llena de deberes, o sea, cómo la tecnología de alguna manera le permitió ocupar ese rol que había perdido. Y entonces acá empecé a valorar, y como yo digo, la tecnología para mejorar la calidad de vida. Pero es una frase muy trillada. No. Claro. Cuando yo te digo que te cambio la calidad de vida, te la voy a cambiar, porque este hombre, que otra cosa que aprendí también de la discapacidad, que nosotros, primero, el pasar de un estado de la normalidad a la discapacidad es un clic. O sea, hoy es un clic, porque te caíste mal, saltaste, te sacaron la silla jugando, frenaste mal el auto y el cuello se te fue para atrás y te fracturó las vértebras, bueno. Y otra, que no somos Superman, y entonces está la ironía de Superman, que quedó cuadripléjico, o sea, Superman quedó cuadripléjico, y que nosotros nacemos como actores de una película que se llama La Vida. Entonces, constantemente somos actores, entonces, ahí pasa, somos actores. Y hoy nos toca el capítulo, bueno, la entrevista. Y entonces interactuamos, estamos hablando, vos me preguntás. Cuando tenés una enfermedad que te limita, o una discapacidad tan severa como le pasó a esta chica, que la dejó totalmente inmovilizada y sin habla, pasás a ser espectador de la película La Vida. Pero la realidad hoy es que más del 50% de los cánceres son curables, ¿no? Tenemos todavía una noción del cáncer como antigua, cuando era una enfermedad que se detectaba muy, muy avanzada y había muy pocas herramientas, ¿no?, para lidiar con ella, y muy poco entendimiento de qué es lo que nos lleva a enfermar. Y justamente, bueno, en mi libro El cáncer como camino de sanación, lo que traté de dar es el testimonio de varios pacientes. Todos los casos que relato ahí son reales. Ante una adversidad como es un diagnóstico de cáncer, han decidido parar, ¿no? Esto de paren el mundo, que me quiero bajar, bajarse un rato de esa vida, ¿no?, así de supervivencia en la que estamos muchos atrapados, y retomar un camino hacia una vida que los hiciera más felices y más saludables. Y muchos de ellos están libres de enfermedad y viviendo mucho más felices que antes que el diagnóstico. Y en ese sentido, el cáncer como una puerta, como un portal hacia ese camino de sanación. Yo promuevo lo que es la medicina integrativa, porque hoy por hoy pensar que solo con cambio de hábitos y empezando a bajar un poco de peso, hacer ejercicio y meditar, vamos a hacer desaparecer un cáncer que ya está instalado, y va a ser difícil, va a ser muy difícil, es muy excepcional. Hay personas que lo logran, hay casos bien documentados que lo han logrado, pero todavía no sabemos, no tenemos ese nivel de conciencia para saber cuál es la llave
para eso. Pero sí, estas personas nos han mostrado que nuestro cuerpo tiene una sabiduría, que es muy interesante poder activar esa sabiduría de sanación del propio cuerpo. Se llama todo nuestro poder salutogénico, ¿no? Salutogénico. Salutogénico, o sea, que nos lleva hacia la salud. O sea, imagínate la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, que desde ese embrión o desde ese óvulo fecundado pudo hacer este ser maravilloso que somos todos, súper complejo, que ni siquiera llegamos a entender. O sea, la inteligencia del cuerpo va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Entonces, sí, para mí la medicina tradicional se ha quedado limitada porque se enfoca solamente en la enfermedad y en el cuerpo y deja de lado otras dimensiones como nuestra dimensión emocional, vincular, mental, espiritual. Y hoy sabemos que obviamente yo siempre digo, una persona que es así muy explosiva y que tiene bronca, esa bronca forma parte de esa persona, o ese espíritu así fogoso, digamos, forma parte de esa persona tanto como su hígado, y no podemos pensar en esa persona solo como un cuerpo, ¿no? Entonces, y ya, digamos, tenemos mucha información de cómo las emociones se transforman en cierta química, en sustancias, o sea, hay un patrón de hormonas y de sustancias dentro nuestro que tiene que ver cuando tenemos bronca, o sea, dentro de nuestra farmacia interna segregamos las propias moléculas de bronca, por así decir, y las propias de alegría y las propias de desesperación, o sea, cada emoción se traduce químicamente en nuestro cuerpo, o sea, la energía, lo que nosotros vemos como eso que no podemos agarrar, esa emoción que no sale ni en una tomografía, ni la podemos medir, pero se transforma en materia, en sustancia, en química. Y eso nos afecta al cuerpo. Y bueno, la sabiduría popular lo sabe. Cuando tengo una bronca y me agarra ese nudo en el estómago, ¿no? O se me cierra el pecho. Lo vivimos, ¿no? Bueno, la ansiedad es un estrés, es una emoción negativa predominante en nosotros que va creando ese estrés al que no ponemos solución y finalmente, al no solucionarlo, porque reúne dos factores principales la ansiedad, un impacto emocional negativo en nuestro sistema emocional y luego una duración en el tiempo. Se tiene que dar un proceso para que la persona genere ansiedad, que eso fue lo que a mí me ocurrió. Yo no era consciente, había altibajos emocionales en mi vida, problemas de relación sentimental, trabajo, etcétera. Yo no ponía solución y finalmente pues llegó la ansiedad, y eso es un poco la ansiedad. Es un proceso que para solucionarlo hay que hacer un proceso a la inversa, porque la ansiedad no llega de un día para otro por arte de magia, tiene sus motivos, tiene su fuente, siempre es así como sucede, pero luego ese proceso se cambia a la inversa con hábitos de vida saludables principalmente, en muchas áreas: alimentación, ejercicio físico, meditación, entorno en el que nos relacionamos, es muy importante también, las personas con las que estamos, la información que entra en nuestra mente es vital también, hay que desconectarse de todo lo que es la negatividad, el miedo y todo eso, y enfocarse en todo lo que sabemos que nos sienta bien. Y bueno, estábamos armando el auto para hacer eso. Y bueno, justo mi nena se enferma, quedó el auto casi terminado. Y bueno, al mes de la muerte de mi nena, termino el auto y digo, me voy a dar una vuelta por Arrecifes, pasé por el frente del cementerio y caigo en el taller con el auto y llegan dos personas, una de Córdoba y una de La Rioja. Y uno llorando ahí, que no lo podía creer, que había visto un auto de carrera en la ruta y que me había encontrado nada más ni más menos que mí, que era el cordobés. Y bueno, re emocionado, después de la colecta que hace mi hijo, me dice, papá, ¿y si hacemos algo con el Torino? Porque yo estaba con la gente del Incuca ahí viendo la forma de promocionar la donación de órganos y me conté con la mamá de Justina, el papá de Justina, cuando hicieron la ley Justina y anduve un poco atrás de eso. No sería malo por ahí hacer un evento con el auto y que la gente se cope y llevamos a dar vuelta en el auto y por ahí cobramos algo y vemos de donar algo de plata al hospital. Y así empezamos. Hicimos el primer evento en Arrecife, en el cual el primero que se anota era del Tierra del Fuego y se venía de Tierra del Fuego de avión
a Buenos Aires, alquiló un auto y se vino a un hotel acá en Arrecifes. Y bueno, cuando me enteré, fui al hotel, lo fui a buscar, lo llevé al taller. Y bueno, hoy en día es un amigazo mío. Me hice re amigo de Daniel Muñoz, que hoy está viviendo en Mendoza, porque trabaja para YPF. Y bueno, y empezamos con ese evento y nos fue re bien. Y la gente se emocionaba muchísimo y bueno, nos fue llevando una cosa a otra y dijimos, bueno, vamos a seguir esto porque realmente sirve. Y empezamos a hacer eso, a ayudar a gente que por ahí necesitaba. Y bueno, empezamos a hacer los eventos y cada vez se fue agrandando más. Y bueno, cada vez que vamos a hacer un evento, en vez de dar la charla a lo mejor con 20, 25 personas, termino dando la charla con 50, 100 y más personas también. En Rafaela fue muchísima gente. Me encantó el evento que se hizo en Rafaela, creo que fue el más emocionante de todo porque fueron muchísimos torinos y que bueno, vamos difundiendo la donación de órganos, que es muy importante. La gente no sabe mucho que bueno, uno tener 5 veces más posibilidades de uno necesitar un órgano que uno de poder donar el órgano. Y la gente no lo sabe, se cree que bueno, puede pasar cualquier cosa, están con eso de que te desenchufan la maquinita y no saben bien cómo se maneja el Incucay. El Incucay está dentro de las 5 ONG más transparentes del mundo y la más transparente de Sudamérica, y no es nada más ni nada menos que Argentina.